Comenzamos el segundo programa de radio con esta magnífica cantante y compositora irlandesa, Enya. Para mí es una mujer muy especial porque a través de su música, de las letras de sus canciones, nos lleva a diferentes estados, ¿verdad?, de pensamiento e incluso podríamos decir que a estados meditativos que conectan con lo más profundo de nuestro ser. Cuando estuve investigando sobre la vida de Enya, la verdad es que me sorprendió muchísimo, puesto que dentro de su recorrido musical que comienza en 1976, cuando se une a un grupo musical, empieza a conectar con diferentes álbumes donde trabaja las capas de su voz. El sonido de su voz para mí es único y crea un estado vibracional que conecta con el alma. He ahí la importancia de esa conexión con la voz, he ahí la importancia de ese trabajo con nuestra voz, donde a través de técnicas que nos pueden mostrar guías relacionados a la música, cantantes profesionales, como es el caso de la persona que me guía a mí. Él es Louis Alou, maestro de música, profesor de canto. Podemos llegar a sentir nuestras propias emociones y, de hecho, descubrir situaciones que llevamos ancladas en el alma, en los pensamientos, en el cuerpo, esa parte del cuerpo físico que nos dice qué es lo que pasa, y a través de estas técnicas y del canto podemos reconectar con estas vibraciones que debemos trabajar para poder ir viviendo plenamente. En el programa de hoy quiero hablar de una diversidad de temas dentro de la breve explicación y de esas pinceladas que yo suelo mostrar para explicar el desarrollo de las habilidades psíquicas, el momento en el que nos encontramos e incluso canalizaciones que suelo tener. Las personas que me conocéis sabéis que soy más bien un poco técnica cuando me expreso. No le suelo poner mucho color a las palabras, ni quiero vestir el mundo de la espiritualidad ni de la mediunidad con ese efecto místico, aunque pueda ser misterioso, que hablaremos en otros programas del misterio. No obstante, dentro de este inicio, donde conectamos con Enya, donde conectamos con el canto, donde conectamos con la importancia de trabajar la voz para liberar emociones y también, como se suele decir, sanar el alma, os quería hablar del momento en el que nos encontramos, el momento astrológico tan importante en el que nos encontramos, para que podáis analizar, pararos a sentir vuestras propias canalizaciones, que no haya un choque de pensamientos y que todo lo que estamos viendo a nivel espiritual, a nivel cuántico, también a nivel mediúnico y sobre todo a nivel conexión con las habilidades psíquicas, relacionado con sobre todo la clarividencia, porque es el año conectado a la clarividencia. Si conocemos cómo está esta vibración, este movimiento, vamos a poder calmarnos. Y muchos de vosotros me habéis pedido que hable hoy de este tema. Bien, estamos en un año donde hemos tenido muchos acontecimientos, de eclipses, de apertura de portales dimensionales. Estamos en un año que en breve termina, según nuestra filosofía terrenal, me refiero con el calendario,
donde nos hemos encontrado situaciones en nuestra vida que parece que se repiten de otros años anteriores y muchas veces no hemos sabido manejar. En estas aperturas de portales dimensionales, en estos eclipses, en estas fases lunares, hemos ido teniendo también conexiones con la impaciencia. De hecho, si observamos a los seres humanos cómo están conectando con sus áreas, con el área de la salud, el área del amor, el área económica, el área de la mentalidad, nos encontramos a un ser humano ansioso, impaciente, muy nervioso, que intenta trabajar al día a día los objetivos, yendo detrás de los objetivos, corriendo, ¿no? Por lo tanto, aunque es un año en el que también el inconsciente colectivo está teniendo mucho que ver, ¿no?, con lo que estamos sintiendo, esta unión de todo lo que hemos dicho anteriormente, de eclipses, portales dimensionales, nos ha permitido entender que estamos en el ciclo de descartar todo aquello que parece que ha entrado en bucle, todo aquello que nos puede obsesionar, todo aquello que nos puede preocupar, y transformarlo en nuevos objetivos e incluso en una visión de nuevos paradigmas. Es un año donde el planeta ha tenido un gran cambio vibracional, donde nuestras galaxias están teniendo una vibración muy extensa, muy amplia, donde percibimos más a nivel físico, pero también conectamos más con canalizaciones mucho más intensas. Es un año donde las personas que nos dedicamos a las terapias alternativas, holísticas, nos hemos dado cuenta que trabajar a nivel transgeneracional hay que dejarlo aparcado para poder centrarnos con nuestra propia vida. De hecho, hay un grupo muy amplio de personas que han ido conectando con su propia percepción y mediunidad. En la SEM, la Sociedad de Estudios de Medium y Psíquicos, recibimos correos electrónicos donde solicitan ayuda para poder obtener explicaciones de diferentes canalizaciones que han ido teniendo personas que además desconocen el término mediunidad, o bien lo unen solamente a la descripción de la persona que tiene la habilidad de conectar con los seres fallecidos. Cuando hemos ido recibiendo estos correos electrónicos, hemos percibido que abunda el comentario de que están notando en este año sobre todo fuerzas mucho más densas, mucho más cargantes, que parece que están invadiendo el hogar, el espacio donde vivimos, nuestro templo, y que está conectando también con nuestra salud, es decir, enfermándonos de alguna manera. Mientras que la galaxia se está permitiendo tener una gran renovación, el ser humano, que vibra acorde a esa renovación, va renovando también los objetivos, va viendo que este año es de renovación para emprender también proyectos que sean proyectos de motivación. Y esto se une a esas canalizaciones tan densas que se están teniendo, porque es una manera de sentir que hay que liberar. Si estás pasando por esta experiencia, si estás viviendo canalizaciones densas, canalizaciones de mensajes más trágicos, es importante
que conectemos con nuestro interior, porque nuestras canalizaciones, las canalizaciones mediúnicas en este año, nos están llevando también a sucesos, como os comentaba anteriormente, relacionados con la clarividencia, con la capacidad de percibir los estados temporales, el pasado y el futuro. Entonces, todos estos movimientos, todas estas frecuencias van a conectar directamente con nuestro corazón. Quizás hayas podido notar en algún momento dado algún movimiento en el corazón diferente, y esto se traduce en el que estamos viviendo situaciones que ya hemos experimentado o bien vamos a vivir y las estamos sintiendo con el corazón. Este año de clarividencia, este año de toma de decisiones, de descartar situaciones de nuestra vida y de empezar a trabajar más con nosotros mismos, porque además va a unirse al próximo año, que es un trabajo íntegro personal, dejando aparcado, como os comentaba, también la parte transgeneracional, esos patrones que repetimos, que siempre van a estar ahí porque tenemos un árbol muy muy amplio. Y ahora, en este momento, además que vamos a unirlo con la estación del año aquí en España, en otoño, vamos a ir cogiendo lo que nos merece y lo demás o lo vamos a descartar, o bien hay situaciones que las vamos a dejar simbólicamente hablando en una cajita y las vamos a guardar en un armario para cuando sienta y finalice lo que estoy haciendo ahora, poder volver a cogerlas y volverlas a plantar. Este año ha traído tanto virtudes, como todos los años, ¿no?, como circunstancias en nuestra vida. Y es un año que nos ha enseñado, nos ha mostrado qué es lo que realmente importa en nuestra vida. Cada persona es dueña de su vida, cada persona ha venido a realizar algún decreto. Esa pregunta que soléis hacerme de ¿qué es lo que he venido a hacer? ¿Por qué me nace en este año? La pregunta de ¿cuál es mi decreto? ¿Cuál es mi cometido con tantas canalizaciones que tengo, con tanta información que no sé ordenar? Bueno, pues este año es el de la valoración, ¿no?, y el orden. Este año, con vuestras canalizaciones, vais a observar que vais a valorar ciertos puntos de vuestra vida mucho más de lo que lo valorabais, antes, e incluso si no lo valoramos, ya sabéis que hay un efecto, ¿no?, hay un efecto diapasón que nos llega constantemente todo aquello que no hemos aceptado, de algún modo no hemos aceptado o incluso no hemos trabajado. Siempre voy a hablar desde un punto de vista, por eso me paro para reconectar, para sentiros. Y este año he ido percibiendo las dudas de todas las personas que me iban acompañando en los diferentes proyectos que tenemos. Dudas, pero sometidas a un miedo al abandono, a un miedo a perder algo, a un miedo a no valer, ¿no? Y un miedo, esto ha sido una de las experiencias más seguidas que he tenido con todas las personas que he ido tratando, he ido formando, incluso amistades. Un miedo a no ser valorados, reconocidos. Es un año en el que el reconocimiento empieza cuando me reconozco. De base debería ser siempre así, ¿verdad? Pero como cada año tiene una frecuencia, tenemos esos procesos también cíclicos, vamos viviendo diferentes experiencias. El planeta va teniendo pues también muchos cambios, ¿bien? Tanto sistémicos como energéticos. Bueno, pues nos encontramos con una situación en el que ese reconocimiento está creando mucha ansiedad a las personas.
están viendo más allá, ¿no? Están viendo cómo nos tiene que reconocer la gente. Estamos viviendo en un proceso bastante enfermizo con el tema de la tecnología, las redes sociales, para ver cuántos me gustas hay, cuántas personas hay en mi página. Y todo eso es un proceso de desconexión totalmente espiritual y desde la parte terrenal también de no me reconozco, no tengo ese proceso de autorreconocimiento. ¿Por qué he querido realizar este programa? Bueno, pues como decía anteriormente, me voy a ir al inicio. Hablaba de Enya, porque hemos empezado con un tema de esta hermosa mujer tan mágica. Hemos hablado de esa conexión con la música, con la frecuencia de la voz. Hemos conectado con cómo ha sido el año, cómo va a ser lo que queda de año, con ese autodescubrimiento, propio reconocimiento, mimos, cuidado personal, que ojo, no significa que sea egoísta, que no colabore, que me vuelva individualista, que no es lo mismo que ermitaño. Y en la observación nos podemos dar cuenta que todas aquellas canalizaciones que tenéis con vuestras habilidades extrasensoriales, con vuestra mediunidad, os están mostrando eso. Liberar la densidad de los espacios, de aquellos mensajes a través de las memorias de las personas que ya no tienen cuerpo físico, de esos mensajes de los guías, de esas presencias que parecen que nos provocan dolor de cabeza. Cuando yo me refuerzo, yo trabajo conmigo, no tengo un estado de vulnerabilidad donde mi sistema empático, a través también de la información del ADN, está más reforzado. Por lo tanto, yo controlo ese grado de contaminación que puede llegarnos con estas canalizaciones. Os recomiendo que disfrutéis de lo que queda de año dentro de esa visión que el otoño también nos permite para realizar ese análisis, y que no lo dejéis para ese día 31, donde parece que nos ponemos metas y objetivos por protocolo ancestral y luego incluso puede crear una frustración porque, como se suele decir también, que es una palabra que entra dentro de las creencias limitantes, es no se ha cumplido lo que he pedido. Por lo tanto, escribamos un diario mediúnico. Vamos a reconectar con la mediunidad. Hablaremos en algún programa sobre la mediunidad, sobre esa mediunidad moderna que se ha ido abarcando, se ha ido actualizando con los conceptos de la mediunidad, el sentir, el lado invisible, pero todo lo que no se percibe materialmente hablando. Ya no solamente enfocamos el término mediunidad en el tema de los difuntos. Hablaremos del espiritismo, hablaremos del misterio relacionado con los padres que pierden a sus hijos y de repente conectan con una gran mediunidad. Y todos estos temas van a ser el conjunto de lo que se avecina. No suelo hacer realizar explicativos relacionados a canalizaciones que tengo. En su momento abrí en una red social un diario de los medium para hablar de esas canalizaciones que tanto sentía, que me perturbaban del movimiento del sistema que estamos teniendo, con esa ansia, ¿no?, de cambiar el ritmo del espíritu del dinero, ponerle otro rostro, seguramente
conectéis con lo que estoy diciendo, sin tener que decirlo con palabras más claras, porque cada uno tiene su sentir y no quiero condicionar con mi opinión a nadie. Pero tenemos también una parte de las canalizaciones donde hay un aviso dimensional en este año donde hay tantos portales, vuelvo a comentar, en activo, donde la música y la voz está siendo muy importante, no solo como un movimiento de comunicación, sino también como un momento de liberación y de ayuda a las personas. Y voy a comentar un mensaje que he tenido dimensional hace ya bastante tiempo. Lo que sucede es que los mensajes dimensionales no suelen ser en el momento, no se está viviendo en el presente porque, claro, el presente no existe, el futuro no existe, el pasado no existe. Por lo tanto, esas jerarquías, esos seres dimensionales, nos muestran a los medium canalizaciones, mensajes que pueden ser en cualquiera de los momentos de nuestros años, y de hecho lo hemos ido comprobando. En este año que vamos a terminar con tantas circunstancias relacionadas con el bienestar del ser humano, porque estamos en un proceso de alimentación también muy concreto y delicado. Aquellos guías, como soléis decir, seres dimensionales que nos cuidan, que nos guardan, nos dicen que tenemos que tener una conexión muy directa con los alimentos energéticos vivos, que serían frutas, verduras, consumir proteína con un control, porque el bienestar del ser humano va a ser alterado por mediación del alimento. Nos avisan que los alimentos, como pueden ser la proteína animal, va a sufrir una gran contaminación. Desde mi respeto a lo que es la alimentación vegana y vegetariana, yo siempre he dicho que la proteína es muy necesaria. Sé que la proteína también está en la legumbre, pero dependiendo de la persona, ¿verdad? Porque si hay una persona que psicoemocionalmente hablando, bueno, pues está teniendo alguna circunstancia, o bien a nivel muscular hay alguna circunstancia, sí que tenemos que ver el poder consumir cierta proteína animal más pequeño que nosotros, porque no podemos consumir carne ni leches de animales que son más grandes, porque no corresponde a esta pirámide de alimento. Y aquí vemos que esas canalizaciones que os estoy diciendo, esos sucesos que vamos a tener de contaminación alimenticia, va a regar ciertas circunstancias al sistema, donde la gente se va a empezar a preocupar evidentemente de su salud, pero por bloqueos de sus meridianos, de sus doxas, descontrol de doxas y demás. Hablo de una manera a veces metafórica, porque sabemos que hay palabras que se prohíben e incluso no queremos dar a entender que esto es un programa de radio para hablar de milagros, sino que estamos en un momento donde los medios, los canalizadores, en este año donde estamos teniendo tantos cambios, tanta variación energética, tantos momentos de necesito meterme en la cama porque hay mucha densidad y necesito desconectar, también conectar de nuevo, pero con esa visión de cuidarme a mí mismo, se une este mensaje que hace tiempo me llegó, pero que hace unas noches me volvió a conectar con una sesión de mediunidad involuntaria, es decir, no estaba conectando mediúnicamente con ninguna técnica,
Y sé que las personas que me estáis oyendo, que conectáis con otras dimensiones, que tenéis esa vida, lleváis esa vida de mimos, de cuidarnos, de observarnos, de aprender de la mediunidad, vais a saber a lo que me refiero. Disfrutemos de lo que queda de este año, mirando lo que necesitamos, mirando de nosotros. Disfrutad de lo que queda de este año, observando todo lo que rodea sin obsesión, sino con esa conexión de sentir el todo, a la vez de verme, para que el próximo año, que es ese año de cuidado personal, de colaboración en ciertos temas psicoemocionales, estemos preparados. Este año tan hermoso que personas han estado observando por la ventana de su castillo como Xenia. Hermoso por los cambios que hay astrológicos, duros por un inconsciente colectivo totalmente manejado y totalmente denso. Este año tan maravilloso donde hemos ampliado la habilidad de conectar más rápidamente con ese lado invisible. Va a ser un gran maestro y está siendo un gran maestro. Me despido enviando un fuerte abrazo lleno de energía a todas aquellas personas que están en ese proceso, de gran proceso de transformación, porque gracias a esas personas el planeta Tierra sigue manteniendo esa vibración. Y para todas aquellas personas que no están en ese proceso ni en ese momento, quien sientan ser acompañados, seguramente alrededor la vida les ponga a personas maravillosas que puedan acompañar. Y con ese paso a paso que necesitan esas personas, también se siembran grandes lugares. Todos somos necesarios, aunque a veces no lo entendamos. Me despido, os abrazo y nos conectamos en el próximo programa de radio, donde trataremos un tema más misterioso. El misterio de los padres médiums. Si tenéis alguna consulta, si sentís que podíamos hablar de algún tema en especial, escribidme a info@mentepsíquica.es y ahí podéis enviarnos esa información e incluso si os apetece hablar conmigo en nuestro nuevo programa de radio, que es tanto nuestro como vuestro. No olvidéis darle al like, suscribiros a nuestro canal, porque se avecinan programas muchos más intensos con conocimiento e incluso se irán acercando a la puerta de nuestro estudio profesionales de las terapias holísticas, personas que han tenido también mucho contacto con canalizaciones, para psicólogos, para psicólogas. Os espero. Nos escuchamos en el próximo programa. Muchos besos.